Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Saúl López Santizo. Tengo el gusto de presentarles una reflexión donde vamos a ir a Lucas, capítulo 18, del 9 al 14. Vamos a ver un asunto muy importante que tiene que ver con la oración. Es tan importante saber nosotros cómo acercarnos a Dios en oración, porque hay diferencia entre una u otra forma de las que vamos a ver en los siguientes versículos. Refirió el Señor Jesús la siguiente parábola, dirigida a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. El Señor cuenta entonces la siguiente parábola. Una parábola sabemos nosotros que es un ejemplo de la vida real para explicar un asunto de la vida espiritual del reino de los cielos. Dos hombres subieron al templo a orar. El templo estaba en un lugar alto, entonces ellos subieron a orar. Uno era fariseo y otro era recaudador de impuestos. Esto es importante porque eran dos personas opuestas desde el punto de vista de cómo se veía en aquel tiempo. Un fariseo era una persona que era muy estricta en guardar la ley de Moisés, y ellos tenían también al mismo nivel de la ley las tradiciones orales, y eran muy estrictos en guardar los rituales. Por otro lado estaban los recaudadores de impuestos, que les decían publicanos, que los tenían en un lugar, uno de los más bajos, al nivel de los pecadores, de los adúlteros, de los estafadores. Recaudaban impuestos para los romanos, se consideraban como traidores. Algunos pensaban que se enriquecían por cobrar más de la cuenta. Entonces suben a orar, posiblemente en el lugar, en el atrio afuera, estaban, uno era fariseo y el otro era recaudador de impuestos. Recordemos entonces de que los fariseos eran personas respetadas, habían tenido mucho que ver con administraban las sinagogas, con la doctrina rabínica, podemos decir, y los pecadores. Eso era lo que se miraban. Los pecadores eran los recaudadores de impuestos. El Señor Jesús entonces describe la forma en que estas dos personas están orando y al final da su veredicto. Vamos a ver qué pasa con el fariseo. El fariseo, puesto en pie, esta era una de las formas que ellos oraban, puestos de pie. Oraba para sí de esta manera. Aquí está diciendo la parábola que él estaba orando para sí mismo, y posiblemente entendemos que estaba orando para ser visto por los demás también. Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Aquí está ya comparándose con los demás estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces por semana, doy diezmo de todo lo que gano. Entonces este fariseo aparentemente estaba orando, pero estaba hablando a sí mismo, se estaba autojustificando, se estaba alabando a él, no estaba reconociendo lo que es Dios, que es uno de los propósitos de la oración, elevar a ver al Señor y tener comunión con Él. Él se estaba creyendo superior, estaba comparándose con los demás, sintiéndose, autojustificándose, sintiéndose justo. También estaba diciendo las buenas obras que hacía. Hay dos prácticas aquí que son saludables, son muy importantes que hacer, que es el ayuno y el diezmo, pero la motivación con la cual lo estaba haciendo este hombre
era en una forma egoísta y en una forma religiosa. Algo bueno puede hacerse en una forma equivocada. Hay un principio en la palabra de Dios que dice que el que se exalta, el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. Pero veamos ahora el publicano, cómo él se acerca al Señor. Pero, dice aquí, hay un contraste. El recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia. Aquí vemos que él está con respeto, con temor a Dios, creyéndose indigno. No quería ni siquiera alzar los ojos al cielo. Aquí vemos un corazón contrito, una actitud, sino que se golpeaba el pecho. Él está reconociendo que es pecador, diciendo, ten piedad de mí, que soy pecador. Otras versiones lo traducen como, ten compasión de mí, que soy pecador, ten misericordia de mí, que soy pecador, sé propicio a mí. Él está reconociéndose indigno en una forma humilde, reconociendo su pecado y está pidiendo misericordia. Esta oración que está haciendo se parece mucho a la oración de David en el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, de acuerdo a tus misericordias, borra mis rebeliones, porque contra ti he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en todos tus caminos. Él se está poniendo entonces en el propiciatorio. El publicano entonces está acudiendo al sacrificio del propiciatorio. El propiciatorio era un lugar donde derramaban la sangre para perdón de pecados, donde Dios ve la sangre del sacrificio y perdona por misericordia, por gracia. Nosotros somos justificados, perdonados únicamente por los méritos y por la sangre que el Señor Jesucristo derramó por nosotros. Dice Romanos 3:24, que son siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Y también dice 1 Juan 2:2, él mismo, refiriéndose a Jesucristo, es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Tenemos nosotros que acercarnos en oración, confiando en los méritos de Cristo, no en los nuestros, porque eso es lo que el Señor le agrada. Al final de la parábola, entonces, el Señor hace la siguiente declaración, da su veredicto. Dice el Señor, os digo que está refiriéndose al publicano, descendió a su casa justificado, pero aquel no, el fariseo no. Aquí hay una diferencia, entonces, entre lo que se puede ver en una forma exterior y lo que Dios mira, porque Dios no mira las apariencias, sino Dios mira el corazón, la actitud que tenemos nosotros, una actitud de humillación, porque el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. El fariseo se ensalzó y salió humillado delante de Dios. El publicano se humilló y fue ensalzado por el Señor. Al orar nosotros debemos de acercarnos entonces con humildad, dependiendo únicamente de los méritos de Jesús, quien es la propiciación por nuestros pecados. El fariseo vino con una apariencia, entonces con un formalismo religioso, confiando en sí mismo, menospreciando a los demás y comparándose. Esto tenemos que tener cuidado nosotros de no compararnos. Cada quien es responsable individualmente delante de Dios. Al orar debemos hacernos una autoevaluación personal sincera, sin compararnos, ya que nadie es justificado por las obras, ni de la ley, ni de nosotros mismos, ya sea que sea un pecador declarado como este publicano o un religioso estrictamente guardador de la ley y de las normas como el fariseo. El problema no es lo que se ve en el exterior, sino la actitud interior, que es lo que Dios ve.
Los fariseos, como dijimos ya, tenían una religiosidad estricta y los publicanos eran pecadores declarados. Pero lo más importante es de que igualmente los dos necesitaban de la misericordia de Dios. El publicano era pecador, pero él reconoció humildemente que era pecador y pidió la misericordia de Dios. El propiciatorio o asiento de la misericordia era donde la sangre era derramada para perdón de pecados. En la parábola del fariseo y el publicano, aparentemente los dos oraron, pero solo el publicano realmente oró, ya que el fariseo solamente habló para sí mismo y para ser visto por los demás. El veredicto entonces de Jesús fue la gracia y la justificación de aquel que reconoció y se confesó como pecador y acudió al asiento de misericordia. Ahora tenemos acceso directo nosotros a la gracia. Y para terminar voy a mencionar Hebreos 4:16. Por tanto, dice el apóstol en Hebreos, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. No importa cuál sea tu condición, cuál sea tu necesidad, hay gracia y hay una ayuda oportuna, porque Cristo Jesús pagó para que seamos nosotros aceptados y que podamos recibir nosotros el socorro que necesitamos. Espero que esta reflexión sea de bendición y edificación para tu vida espiritual, para los tuyos. Te invito a compartir esta reflexión, a seguirnos en el canal, a inscribirte si no lo has hecho, haciéndole un clic a la campanita para recibir notificaciones, a escuchar los anteriores, a darnos un like y un comentario. Gracias.